Estás en el Club PIB, la comunidad de práctica integral de vida, con unas áreas para conocernos y otras con prácticas para sanar y realizarnos, porque en grupo es más fácil y entretenido. Bienvenido al Club PIB. Damos comienzo al dojo número 1 del Club de la PIB. Tenemos aquí a Giancarlos, vamos a estar ahora charlando un Hola, ratito. Yo bien. como pequeña introducción, aclarar que la práctica, esta práctica es una de las 3 que estamos haciendo. Tenemos la práctica intelectual, la práctica de teatro y la práctica espiritual. Y en un futuro pondremos la del cuerpo también, la de los cuerpos. Tiene una estructura en la cual hay unos 10-15 minutos de teoría mínima para poder aplicar luego en las prácticas, y en total tiene una duración de 1 hora. Ahora cogimos unos 10 minutitos que estábamos charlando antes, así que doy la palabra a Giancarlos, que es el que va a guiar el dojo espiritual. Muy bien, gracias, Gustavo. Bueno, creo que me puedo ahorrar quizás algo de lo que comenté anteriormente, o en tal caso hacer una breve síntesis de que hablaba sobre qué es mindfulness. Y mindfulness, dado que dentro de la práctica integral de vida, ¿no? Justamente en esta dimensión espiritual es donde nos permite, es uno de los modos de cómo cultivar, ¿no? Estas prácticas espirituales. Y uno de vital importancia, muy, muy presente en casi todos los tipos de tradiciones espirituales incluso, ¿no? Y ahora, hace no tanto tiempo, ¿no? Que se habla de mindfulness. ¿Cómo así llegamos a hablar de mindfulness y no de la otra palabra que también lo representa, que es la palabra meditación, ¿no? Ya que cuando hablamos de mindfulness estamos hablando en realidad de un concepto que permite que nos movamos en ciertos contextos más académicos e incluso científicos. Hay quienes se atreven a decir que el mindfulness, ¿no? Es la meditación científica, ya que si les hablo muy brevemente, por ejemplo, John Kabat-Zinn, quien fue uno de los primeros y quien que empezó a usar, a emplear el término mindfulness, ¿no? Él tenía una práctica también meditativa, desde niño también creció haciendo yoga. Y bueno, él en su formación académica quiso llevar esta práctica, pero para que no se confunda, bueno, esto es casi con los mismos términos de él, ¿sí? Es para que él mencionaba, para que no se confunda esto con New Age, para que esto no se confunda con otras prácticas más de, no sé, de esos movimientos, ¿no? Quiso llevarla a él al campo científico, y especialmente a que la gente se beneficie de esto, que la gente que tiene problemas de salud, físicas, psicológicas, se puedan beneficiar de esto, de la práctica de la meditación, entre comillas, por ahora, ¿sí? Así es que en un hospital de Massachusetts, en Estados Unidos, tuvo, por circunstancias y oportunidades que las aprovechó, ¿no? En ese hospital de pronto quiso desarrollar este programa y le enviaban pacientes difíciles, y con estos pacientes difíciles digo, por ejemplo, con problemas crónicos, con quizá o con enfermedades también que los médicos veían que con las tratamiento convencional no tenía resultados, etcétera, ¿no? Empezó a cogerlo. Y les empezó a enseñar este tema un primer programa de reducción del estrés basado en atención plena, ¿no? Y bueno, dado que se movía en este contexto de la clínica, también hacía diferentes tipos de investigaciones, lo llevó a cabo, se llevaron investigaciones sobre el mindfulness, bueno, se dieron cuenta que tenía resultados. Así es que a partir de esto se sumaron un boom de investigaciones sobre el mindfulness. Es que se empieza a mover el mindfulness ahora hasta incluirlas en diferentes enfoques terapéuticos, ¿no? Muy tarde, ya después, John Kabat-Zinn dijo que tenía cierto temor, cierta suspicacia, por ejemplo, de en algunos momentos hablar del origen del mindfulness.
en las comunidades científicas, ¿no? O sea, de que en realidad lo que no saben, lo que hay detrás es de que yo estoy al servicio del Dharma, sea John Kabat-Zinn, pero eso, digamos, como que se atrevió a decirlo mucho después. Él quería era que la gente se conozca de la meditación, que a él le había servido mucho, ¿no? Bueno, entonces, y cuando buscamos una diferencia entre mindfulness y meditación, es decir, mindfulness permite tener un concepto relativamente más preciso y al ser más preciso, ¿no? Poder ser investigado y estudiado. Cuando hablamos de meditación, la meditación puede ser, podemos escuchar, es una definición mucho más amplia, mucho más compleja, que si yo te digo meditación y otra persona está al frente mío que también hace meditación, quizás podamos definir un mundo en lo que para mí es meditación y para la otra persona también lo que puede ser meditación. ¿Sí? Así es que para evitar todos estos complejidad de la meditación, porque puede haber meditación de acuerdo a la tradición espiritual, meditación budista, hinduista, meditación cristiana, o hasta alguien dice meditación y está pensando, dice, no estoy meditando sobre esta situación, ¿no? Es decir, para que no tenga todo este concepto difuso, la mindfulness es un concepto, una definición mucho más precisa, más precisa. Y cuando hablamos también de técnicas de relajación, hay una diferencia también muy notoria, ¿sí? Ya que relajación, por lo general, ¿no? Alude a que busca de que nosotros podamos destensarnos, soltar tensiones, quizás entrar en cierto estado profundo de calma, de tranquilidad, ¿no? Y que soltemos todas, pues, no sé, problemas, tensiones que estén en nuestro cuerpo y va. Y hasta quizás también se dirige a una práctica de relajación con un tono hasta a veces más hipnótico, ¿no? Y se busca eso, estar completamente relax, sueltos de tensión. Con las prácticas de mindfulness, esto se puede tener como resultado de la práctica, ¿no? Pero no es su verdadero propósito. El propósito del mindfulness no es que uno termine completamente relajado. Es su resultado indirecto muchas veces. Pero en otras ocasiones, la práctica de mindfulness es en realidad aprender a ver las cosas tal cual son y estar con lo que sea tal cual es. Si hay dolor, estoy con el dolor. Si hay pensamientos que me están abrumando, me doy cuenta de ellos y estoy también con ellos. En mindfulness es aprender a ver la realidad tal cual. Si vemos una tradición espiritual tradiciones meditativas más cercana al mindfulness o de la que se basa es la tradición vipassana, ¿no? Una meditación vipassana suelen ejemplificarlo como resumirlo así tal cual como lo he dicho ahora, ver la realidad tal cual es, mindfulness, ¿no? Y para experimentar esto de qué es ver la realidad tal cual es, se empieza primero por ver la realidad tal cual soy, ¿no? De la piel hacia afuera y de la piel hacia adentro, ¿no? Y este observar, que aparentemente en definición puede ser muy sencillo, muy simple, en realidad hay otro maestro que dice, es tan simple que por eso es tan difícil, ¿sí? Es tan sencillo la consigna, estar aquí sentados con lo que hay, que luego, que quizás sea la simplicidad lo que lo hace tan complejo. Pero bueno, ya más allá de hablar, porque esto es igual como aprender a cocinar, puedo hablarles de la receta de lo que es preparar, no sé, un postre, pero eso no se acerca para nada a la experiencia de comerse el postre, ¿no? Vayamos a ello.